Portabilidad y accesibilidad. Estas son las principales características que describe nuestro catálogo de monitores de signos vitales, Signal. Nuestra versátil línea de monitores provee soluciones para todo tipo de necesidades médicas. ¡Ey! Tranquilo, Toretto, alto ahí. Desde el principio, ¿qué son los signos vitales? A lo largo de este video vamos a ver cuáles son los signos vitales que nos proporcionan los monitores. Comencemos con una introducción para estar en contexto de la importancia que tienen estos equipos para el apoyo médico, ¿va? Para evaluar el estado fisiológico del cuerpo se toman como referencia los indicadores que valoran las funciones corporales básicas. De esta manera se conoce el estado de salud de la persona. Los parámetros del cuerpo humano que miden nuestros equipos son temperatura, respiración, frecuencia cardíaca, presión arterial, saturación de oxígeno, electrocardiograma y capnografía. Vamos a verlos. Temperatura. Nos dice que algo es caliente, tibio o frío. Palabras limpias. La hipotermia es cuando estamos muy fríos, a menos de 35 grados centígrados. La temperatura corporal normal de un humano oscila entre los 35.5 y 37 grados centígrados. ¡Yeah! La febrícula, es decir, una fiebre moderada, entre los 37.1 y 37.9 grados centígrados. Y la fiebre a más de 38. Una fiebre alta nos puede indicar la presencia de una infección. Se obtiene esta medición mediante un termómetro de disco. Respiración. Sucede al llevar aire a los pulmones y tejidos. El primer paso se conoce como inspiración y expulsar al aire del cuerpo se le conoce como expiración. Este ciclo de inhalar y exhalar el aire del cuerpo en dos tiempos es considerado una respiración. Este proceso es indispensable para la vida y prescindir de él unos minutos conlleva resultados fatales. Este signo vital se mide en frecuencia respiratoria, que es la cantidad de respiraciones durante un minuto. Los valores normales en promedio son de 30 a 40 en niños de meses, en niños de 26 a 30, adultos de 15 a 20 y en ancianos menores a 15 respiraciones por minuto. Se obtienen a través de los electrodos SG que van conectados al pecho. Detectan el movimiento de la caja torácica y por ende, la respiración. Presión arterial. Es la fuerza de la sangre al empujar contra las paredes de las arterias. Cada vez que el corazón se contrae, bombea sangre hacia las arterias para llevarla al cuerpo. A este ritmo más intenso se le conoce como sistólico. Cuando el corazón se relaja y la sangre entra de vuelta con menos fuerza, a este ritmo se le conoce como diastólico. Estos dos ritmos tienen variaciones durante todo el día y depende de las condiciones de cada persona. Esta presión es medida en milímetros de mercurio y es representada primeramente por la cifra sistólica sobre la diastólica. Por ejemplo, 120 sobre 80, que dicen es la normal. En fin, los valores normales generales de la presión arterial son menores de 120 sobre 80. Se considera que un paciente está comenzando a ser hipertenso cuando su registro es igual o mayor que 140 sobre 90. Y en esta tabla podremos ver que a partir del nivel naranja se considera hipertensión nivel 1. Posteriormente, hipertensión nivel 2. Y atención, si tienes más de 180 sobre 110, es una crisis hipertensiva. Es momento de correr al médico. Algunas personas, especialmente jóvenes y delgadas, tienen una presión más baja, como por ejemplo 100 sobre 60. Sin embargo, esta sigue siendo considerada normal, tomando en cuenta sus características. Estos valores se obtienen a través de dos métodos, invasivo y no invasivo. En el método invasivo, que no usamos nosotros, como su nombre lo indica, se infiltra una cánula en la arteria radial. Este método se usa frecuentemente en pacientes en estado crítico o delicado. En el método no invasivo, se coloca un sensor de oximetría en el dedo y este es el método que utilizan nuestros monitores de signos vitales. Frecuencia cardíaca. Es el número de veces que late el corazón durante un minuto. Cambia a lo largo de la vida y depende de hábitos y a partir del primer mes de vida va disminuyendo hasta volverse estable a los 20 años. Estos son los valores normales dependiendo la edad. En promedio, 130 pulsaciones por minuto para recién nacidos de un mes. 120 pulsaciones para un año, 110, 2 años, 100 a 6 años, 70 a los 10 años y en promedio en los adultos oscila en 80 pulsaciones por minuto. La frecuencia cardíaca alta en estado de reposo es conocida como taquicardia, mientras que por debajo de los 60 latidos por minuto es conocido como braquicardia.
Los monitores de signos determinan este valor a partir de la colocación del oxímetro de pulso. Saturación de oxígeno. El oxígeno es uno de los elementos vitales para la vida. La saturación de oxígeno es la medida de cantidad de oxígeno disponible en la sangre. Cuando el corazón bombea sangre, el oxígeno se une a los glóbulos rojos y se reparten por todo el cuerpo. Los niveles de saturación óptimos garantizan que las células del cuerpo reciban la cantidad de oxígeno. Se mide en porcentaje en las siguientes escalas. Normal, de 95 a 100%. Debajo de lo normal, 91 a 94%, y es considerado una hipoxemia cuando desciende por debajo del 90%. Electrocardiograma, EKG. Es una representación gráfica de la actividad eléctrica del corazón a través del tiempo. Es uno de los indicadores principales para diagnosticar enfermedades cardiovasculares, alteraciones metabólicas y ciclos cardíacos. Esta representación es obtenida por señales eléctricas provocada por la actividad química que tiene lugar en los nervios y músculos que lo conforman. Un estudio estándar se obtiene a través de colocar electrodos en el paciente. Antes de ver cómo se ven las derivadas, un breve descanso. Básicamente se colocan como electrodos precordiales. Estos son 6 y se colocan en el pecho, región conocida como su nombre lo indica, precordial. B1 en el cuarto espacio intercostal, B2 en el cuarto espacio intercostal, B3 a la mitad de distancia entre los electrodos B2 y B4, B4 en el quinto espacio intercostal, B5 en la misma línea horizontal que el electrodo B4 y finalmente B6 en la misma línea horizontal que los electrodos 4 y 5. Así, colocados estos electrodos se generarán las derivadas o derivaciones de electrocardiograma, que son el registro de la diferencia eléctrica entre dos puntos. Existen dos tipos de derivaciones, de extremidades o de plano frontal. Uno de nuestros monitores, el M7T, puede darnos estas gráficas de manera muy clara. Por último, capnografía. La capnografía es la medida del dióxido de carbono vía aérea de un paciente durante su ciclo respiratorio, es decir, la medición de la presión parcial de CO2. Para que quede un poquito más claro, si las personas fuéramos automóviles, ¡vrum, vrum, vrum! El oxígeno sería la gasolina y el CO2 sería el humo que sale del escape del coche. Es decir, inhalamos oxígeno, exhalamos dióxido de carbono. Esto es lo que mide un capnógrafo. Para ello se utiliza un sensor de capnografía no invasivo y para tener una idea del valor normal de lo que se nos sale del escape, palabras limpias, se vería así. Los valores normales son de aproximadamente 50 milímetros de mercurio entre cada ciclo de inspiración, que puede durar entre 3 y 4 segundos. Así que bueno, vamos a dejar hasta aquí el tema de los signos vitales. Muchas gracias por esta cápsula y recuerda comer saludable y no confiar en tu hermano. ¡Scar! ¡Hermano! ¡Ayúdame! ¡Que viva el rey!